y de la Corte Suprema de la República. Así que, disculpe el monólogo, si quiere alguna pregunta para una explicación adicional, encantado, ingeniero Hilario, me la puede formular. Claro que sí, estimado doctor, muchas gracias por seguir educándonos y cada día estamos aprendiendo más del derecho constitucional de los temas judiciales. Sí, efectivamente, acá hay una pregunta del hermano de Denis, dice, doctor, ahora, ¿qué posibilidades hay de que salga libre el presidente Castillo, ¿no? Muy bien, encantado de contestar esa pregunta. La defensa técnica de don Pedro Castillo, en particular Eduardo Pachas, al encontrarse procesado como el referido, es decir, en investigación preparatoria, que es un proceso, ojo, es un proceso, aún la investigación preliminar es un proceso, ha planteado una cuestión previa, tema al que todavía no me había referido, ¿no? Porque mi monólogo habría sido incansable quizá 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, ¿no? A pesar de que yo no leo un papel, ingeniero Hilario, ¿no? Apelo a todo lo que tengo archivado en mi cabecita, ¿no? Por algo tengo más de 50 años de abogado, ¿no? Doctor, ahí hacemos un segundo de stop. Es que cada uno que conocemos nuestro tema, lo manejamos, no necesitamos libros. Por ejemplo, si usted me pregunta, a ver, de clasificación de suelos, por ejemplo, yo le narro todo de mi cabeza, ¿verdad? Esa es la ventaja que tenemos las personas, pues, que tenemos especialidades. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ha planteado la cuestión previa. Esa medida de defensa, ese medio de defensa, así como lo es la cuestión prejudicial y las excepciones, se encuentran reguladas en forma expresa en el Código Procesal Penal. Ese sí se aplica, porque no contradice a normas constitucionales. Y el artículo 4 del Código Procesal Penal dice que la cuestión previa procede cuando el fiscal, al abrir o formalizar la investigación preparatoria, ha omitido un requisito de procedibilidad. Este es el caso de Pedro Castillo Terrones. Le han formalizado investigación preparatoria conforme narrado, el juez la ha aprobado, le han dictado prisión preventiva e en virtud de la investigación preparatoria, no obstante, se ha omitido el requisito de procedibilidad expresamente previsto en la ley. Lo he dicho hasta la saciedad. El requisito de procedibilidad se llama antejuicio. El antejuicio se encuentra expresamente previsto en la ley constitucional. No se puede pasar a investigación preparatoria. No se puede formular acusación en su momento si es que no ha habido el antejuicio. Porque el antejuicio es una exigencia de la Constitución Política en 3 artículos, 99, 100 y 117. Aunque haya disuelto el Congreso, aunque haya disuelto, que no se ha disuelto nada, también tiene que haber antejuicio, no porque lo diga Guillermo Legaría, sino porque lo dice el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117 dice que durante el mandato al presidente solo se lo acusa por disolver el Congreso, por disolver el Congreso, por disolver. Pregunto, ¿ha disuelto el Congreso don Pedro Castillo Terrones? No, no, lo dice la propia resolución que quiere bajarlo por pretender. Y además de la resolución de presunta vacancia o de vacancia entre comillas,
Lean, por favor, el artículo 45 de la Constitución Política. Lean el artículo 46 de la Constitución Política, en donde se habla expresamente de la usurpación de funciones, en este caso, de una reemplazante como Dina Boluarte a un reemplazado como Pedro Castillo. Ese término usurpación lo emplea la Constitución. Por eso es que ella debe sentirse a gusto cuando todo el mundo le dice usurpadora. Y usurpadora porque ella juró el cargo 4 minutos antes que se publicara la resolución de vacancia, ¿no? Y bueno, ese artículo 45 dice que nadie, ninguna persona, ningún Castillo, se puede arrogar, ojo, se puede arrogar, atribuir el ejercicio del poder, peor el ejercicio del poder concentrado, ¿no? Es decir, en una sola mano el poder ejecutivo y el legislativo. Nadie se puede arrogar. Y bueno, ustedes han escuchado el mensaje. El mensaje dice disolver, convocar nueva elección de Congreso, Congreso constituido, Congreso constituyente, toque de queda a partir de ahora, reorganizar el Poder Judicial, la JMJ, el TC, el Ministerio Público, establecer un gobierno de excepción. Eso dice el mensaje. Eso dice el mensaje. Pero ¿se ha hecho? Todas las palabras, todos los verbos que dicen ese mensaje, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Porque este artículo 45 dice, por favor, lean esta partecita, que los constitucionalistas medio no entienden este tema porque es un tema penal, no es de derecho constitucional, es un tema de derecho penal. Señores constitucionalistas a la violeta, el tema de derecho penal no lo entienden ustedes. Este mismo artículo dice hacerlo. Hacerlo, por favor, lean ese artículo en la parte del 45 final, dice hacerlo. ¿Qué es hacerlo? Realizarlo, ejecutarlo, consumarlo, llevarlo a cabo. Hacerlo es delito de rebelión. Es delito de rebelión. Miren, Guillermo Olivera Díaz está diciendo lo que dice la Constitución. No, dice la Constitución, hacerlo, haberlo disuelto es delito de rebelión. Y por delito de rebelión es que lo están procesando a Castillo. Y por delito de rebelión es que le dictaron detención preliminar. Y por el delito, aunque no de rebelión, le hicieron detención policial. Y por delito de rebelión le han abierto investigación preparatoria. Y por delito de rebelión le han dictado prisión preventiva durante 18 meses. Pero la Constitución dice hacerlo y él no lo ha hecho. Aunque lo haya hecho, dice el 117, y en concordancia con el 99, debe realizarse el juicio por todo delito que cometa en el ejercicio de funciones, por todo delito, por todo es todo, aún el de disolución, y en este caso no lo ha habido, porque estoy diciendo, solo se leyó el mensaje, y esa lectura del mensaje ni delictivo es un mensaje no delictivo. No lo dice Guillermo Olivera Díaz, también lo dice don Raúl Zaffaroni, que sabe mucho más derecho penal que varios César San Martín Castro. Él es más procesalista, no es de derecho penal. Entonces, Eugenio Raúl Zaffaroni sabe varias veces más, varios libros más ha escrito que César San Martín Castro. César San Martín Castro no ha escrito ningún libro de derecho penal. Ahí dice Eugenio Raúl Zaffaroni que esa lectura de un mensaje es un medio comisivo inidóneo. Medio comisivo inidóneo. Es un medio absolutamente inidóneo para consumar un delito de rebelión. Porque el delito de rebelión se tiene que consumar, lo dice la Constitución, hacerlo cuando se cumplen todos los requisitos esenciales del delito previsto en el artículo 346 del Código Penal. Y el artículo referido dice que es delito de rebelión alzarse en armas. Alzarse en armas. Señor, el papelito que ustedes han visto temblando y siendo leído no es un arma.
ni es un arma que lo haya alzado, lo ha alzado el papelito, pero no es un arma. Y las palabras que ha vertido Pedro Castillo Terrones al leerlas no son armas, ni son soldados, ni son cabos, ni son sargentos, ni son comandantes, ni coroneles, ni generales de la Fuerza Armada, no son. Alzarse en armas, no se puede alzar en armas una persona que lee un papel. No se puede alzar en armas un presidente que se encuentra solitito, en donde nadie de la Fuerza Armada ha dicho que lo convencieron para alzarse en armas. Nadie en la Fuerza Armada ha dicho que la noche anterior se habían reunido para alzarse en armas. Simplemente, en la noche anterior, Pedro Castillo lo que había hecho es reunirse con su abogado y con los ministros para programar su defensa de las 3 de la tarde por la vacancia que iba a tener por otros hechos, sino por el mensaje leído, porque todavía no se había producido la noche anterior. Así que un medio absolutamente inidóneo se convierte en una tentativa inidónea o tentativa impune, el llamado delito imposible, y se encuentra regulado en el artículo 17 del Código Penal. Y es impune porque no hay posibilidad, con un medio absolutamente inidóneo, de llegar a un resultado. Nadie mata a 100 jueces supremos invitándoles un vaso con agua. Nadie mata a los 5 jueces supremos, que ninguno es esa enfermedad que cuando tienen mucho azúcar, diabético, y les invita, diabetes, y les invita solo agua. El agua no mata a los 5 jueces supremos, aunque yo tenga la intención de matarlos con el agua. No hay posibilidad de alzarse en armas leyendo una puerilidad, un mensaje, aunque se diga los verbos que se diga. Sin embargo, este juez supremo, César San Martín Castro, cuando dicta su resolución confirmando la prisión preventiva, en forma expresa le imputa falsos hechos a Pedro Castillo Terrones. Le imputa a César San Martín Castro falsos hechos, y eso es delito de prevaricatos. César San Martín Castro, y te lo va a enseñar, te va a dar cátedra seguramente Raúl Zaffaroni cuando comparezca ante tu sala. Le imputas falsos hechos porque estás diciendo que Pedro Castillo con ese mensaje ordenó a la Fuerza Armada. Falso. No le ordena nada a la Fuerza Armada, ni siquiera emplea el término Fuerza Armada. Le imputa otro hecho falso de San Martín Castro a Pedro Castillo, diciéndole que decretó la reorganización del Poder Judicial. No decretó nada César San Martín Castro leyendo el mensaje, porque no hay reorganización del Poder Judicial leyendo un mensaje. No hay toque de queda sin un decreto supremo que lo establezca desde las 10 de la noche de ese día 7 hasta las 4 de la mañana del día siguiente, porque un mensaje de la nación no instituye un toque de queda. El toque de queda necesita un decreto supremo. La reorganización del Poder Judicial necesita una ley, no un mensaje. Y además le imputa otro hecho falso de San Martín Castro, que debe ser enjuiciado por prevaricato y detenido, quizá con detención preliminar, quizá con prisión preventiva y con el máximo de pena que le corresponde, los 35 años, porque actúa en organización criminal con todo el resto, porque le está diciendo en esa resolución, en la relación de hechos, que estableció, ese es el verbo que emplea en su pasado, estableció Pedro Castillo Terrones un gobierno de excepción. Falso. César San Martín Castro no estableció nada. Tuvo la infantilidad, tuvo la puerilidad, tuvo la impericia, tuvo la ingenuidad de leer un mensaje que él no lo había escrito. Y no lo había escrito conforme es mi apreciación, además de ciertos elementos que me confesó Pedro Castillo Terrones en las muchas veces que lo visité en Diroes,
porque allí hay una terminología jurídica que jamás lo puede emplear un profesor de primaria, jamás lo puede emplear un maestro que solo viene de Puña, de Tacabamba, un maestro rural, un especialista solo en rondas campesinas. Y lo puedo aseverar aún ahora que Pedro Castillo Terrones jamás sabría qué es un decreto legislativo, qué es un decreto de urgencia y qué es un decreto ley. Jamás sabría esa diferenciación entre estas normas jurídicas. Entonces, para emplear los términos jurídicos que en ese mensaje leído se emplean, no es producto de un maestro rural de Puña, de Tacabamba, de Chota, no. Ese es el producto de un arreglo que le hizo un personaje de corte jurídico, porque él sí sabe que es un decreto legislativo, que no era el caso. Él sí sabe que es un decreto de urgencia, que no era el caso. Y él sí sabe que es un decreto ley. Además, cuando Pedro Castillo Terrones me dijo que durante todas las visitas que él hacía al país, en cada uno de los lugares le decían que sí era el Congreso, en cada uno de los lugares le presentaban proyectos, él los recibía, y cuando ha estado en Palacio de Gobierno, es que se ha encontrado con una infinidad de textos sobre este cierre del Congreso, sobre esta disolver el Congreso, sobre esta disolución del Congreso. ¿Y qué? Uno de... Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.